Me llamo Alberto Díaz y os voy a ocupar un tiempo, voy a intentar que sean 45 minutos y ya está. O sea que sin más dilación vamos a empezar, pero yo creo que como hacemos en ISE y en otras actividades estos días, yo creo que lo primero que vamos a hacer es ordenar las prioridades y recordaros a todos que lo más importante de todo es la salud. Así que lo primero que quiero hacer es interesarme por vuestro estado de salud. Espero que estéis todos bien. Si no estáis al 100%, espero que vosotros y los vuestros os recuperéis en breve y en cualquier caso, yo creo que el tema de transformación digital, transformación de empresas es apasionante, pero es una segunda prioridad frente a la salud, así que lo quería dejar claro desde el primer segundo y ahora sí que yo creo que ya podemos empezar a organizar las cosas y lo primero que voy a hacer es presentarme muy brevemente. Veréis que hoy vamos a ir bueno, bastante al punto de muchas de las cosas. Yo me llamo Alberto Díaz. Yo, como suelo decir, tengo un pasado analógico que no puedo ocultar y yo he estructurado mi carrera profesional. Primero tuve una larga fase de unos 10 años o 11 años en el mundo del gran consumo, sobre todo en dos grandes compañías, una en todos los sentidos. Además, una se llama todavía Procter & Gamble, otra Sara Lee, son del mundo del gran consumo y algunos sonará. Y luego, posteriormente, allá por el año 2001, me empecé ya a involucrar y hasta el final con temas digitales, ¿no? Y me unía a un equipo pequeñito en aquel momento, Yahoo, eh, que fue una de las empresas pioneras en el mundo digital y tuve la oportunidad de estar ahí durante 6 años, ni más ni menos, que en una empresa así en aquel momento pues es una aventura bastante larga y tuve distintas responsabilidades como desarrollo de negocio del sur de Europa, etcétera, etcétera. Y luego después estuve un tiempo en el mundo de los medios de comunicación. Igual algunos recordáis un diario gratuito que se llamaba Metro, pues estuve en el diario de director general una temporada y luego también estuve en el grupo de medios que se llama Vocento y estuve en el comité ejecutivo en distintas responsabilidades. Siempre con un interés como mínimo en el tema de la transformación digital, pero como veis en distintos puntos y en distintas responsabilidades de gestión, fundamentalmente. Y justamente es la pasión que hace como 10 años y juntar estos dos intereses o pasiones, como estaba diciendo, siendo uno, pues yo no sé si decir la gestión y el otro claramente el mundo digital, pues decidí reenrutar mi carrera con dos iniciativas emprendedoras, ¿no? Las dos enfocadas a ayudar o a por lo menos intentar entender y cristalizar lo que en aquel momento veíamos que era una disfunción entre el mundo de los negocios y el mundo digital y no teníamos muy claro cómo aquello podría funcionar, pero sí claramente veíamos que había oportunidades e ineficiencias. Entonces, lo enruté en dos caminos, ¿no? Una primera ruta, pues con un grupo de amigos y socios, pues fundamos el ISDI. Yo soy uno de los socios fundadores también del ISDI y desde el inicio de los tiempos pues tengo un interés especial y una coordinación y un cierto liderazgo en la parte de lo que llamamos transformación digital, que a mí me gusta más hablar de transformación de empresas y organizaciones y luego pequeño en minúscula en la era digital, que de verdad es de lo que estamos hablando, de la era digital y es donde estamos metidos. Y luego también desde otro punto de vista, pues lancé otra iniciativa emprendedora lanzando una consultora, una de las pioneras en lo que llamamos transformación digital, pero básicamente enfocados a ayudar a grandes compañías a navegar este entorno desde un punto de vista de negocio y de organización. Pero básicamente el mensaje es que desde hace 11 años mi día a día es justamente de lo que voy a intentar hablar hoy y para mí esto es una auténtica pasión y yo creo que me quedan muchos años por delante con esto y espero dedicarme todavía otros 25 o 37 años más al tema de la transformación de compañías en esta era. Y ya está. Esta es la pequeña introducción que quería hacer para que supierais a quién tenéis al otro lado de la pantalla y que así pues sepáis ver pues activos, pasivos, defectos y a partir de donde he construido opiniones porque hay muchas opiniones en este entorno. Vamos al punto. Yo tengo unos poquitos objetivos en esta sesión, yo diría que de introducción, de overview, como alguno lo quiera llamar. Mi idea es dar algunas claves de lo que entendemos que es la transformación de empresas y organizaciones en la era digital. Es verdad que estamos en un momento muy singular,
muy complejo, pero en cualquier momento un momento de aceleración absoluta de lo que estamos llamando transformación de las empresas. Entonces, objetivo 1, dar algunas claves. Objetivo 2, de verdad, solo quiero construir 5 ideas fundamentales. Mi último pantallazo van a ser 5 ideas, que me gustaría que fueran las ideas relevantes que nos llevamos de todas estas cosas que estamos leyendo estos días. Es difícil destilarlo todo. Mi ambición son 5 ideas nada más. También me gustaría aportar pues un par de esquemas de trabajo. Me gustaría ayudaros a construir vuestro esquema mental sobre qué está pasando y cómo pueden actuar las empresas y por qué. Y por lo tanto, a partir de ahí, claramente invitaros a la acción, porque estos son momentos de acción, son momentos de reflexión, pero reflexión rápida, acción, y por eso necesitamos modelos, metodologías y esquemas para podernos mover con velocidad y poder recuperar cuanto antes mejor el entorno en que estamos, un entorno que va a ser diferente al que nos encontramos hace un mes. Y por lo tanto, os voy a proponer una hoja de ruta que hoy ya os estoy anticipando, no la vamos a construir en detalle. Ya me gustaría tener, como en algunos módulos que tenemos Disney, 9, 11 horas, 4 horas para poder explicar en detalle todo lo que voy a contar hoy, pero hoy tenemos lo que tenemos y os voy a dejar eso a la hoja de ruta. Y finalmente el objetivo es que sintáis que no estáis solos ni en el sentido físico en vuestras casas. Estamos casi 400 aquí compartiendo una misma pasión por lo que es la transformación de las organizaciones. Y en ese sentido también os quiero decir que no estáis solos, porque somos muchos los que queremos, los que podemos y los que vamos a transformar el entorno para convertirlo, pensamos, en un entorno mejor, porque nosotros somos optimistas digitales. Ok, estructura de lo que voy a hablar: 45 minutos más 10 minutos de preguntas, más o menos 7 bloques, 5 mensajes. Facilísimo. Así que, ¿estáis? Yo voy a beber. Si estamos, rock and roll y vamos allá. Dejadme que exprese muy esquemáticamente lo que está pasando en la era digital. Pues yo creo que es fundamental entender la diferencia entre lo que es exponencial y lo que es lineal. Y en algunos aspectos, lamentablemente, estos días estamos viendo lo que es no entender lo que es la exponencialidad. Dejadme que lo exprese así muy esquemáticamente. En un entorno cambiante, no ahora ya, viene siendo cambiante desde hace 10 años, donde nosotros como consumidores, personas, clientes, como quieras llamar, estamos adoptando hábitos a una velocidad que nunca se habían adoptado. En general empujados por el empuje de la tecnología. La tecnología viaja de manera exponencial. Nosotros y los negocios viajan normalmente de manera lineal. Y por lo tanto tenemos un desfase. Y tenemos un desfase entre lo que es las nuevas realidades, las nuevas ideas, las nuevas propuestas de valor, dejadme que ya vaya utilizando este término, las innovaciones disruptivas y lo que es el día a día habitual de una compañía, de una empresa, de una empresita y de nosotros mismos. Esa disfunción entre las disrupciones, innovaciones disruptivas, o como lo queráis llamar, esas nuevas propuestas de valor que empiezan a encontrar respuesta en hábitos de personas, esa diferencia, esa es la disrupción. Ideas, propuestas de valor que pueden estar soportadas en tecnología, pero que no tienen por qué ser solo puras líneas de código, normalmente son propuestas de valor, cogen tracción exponencial, retan a los jugadores que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años en esa industria y genera tensiones, innovaciones y cambios a velocidades a las que ni las personas ni las organizaciones están acostumbradas. Ese es el punto de partida. Y por lo tanto, yo lo que quiero es dejar aquí claro desde ahora, aunque lo voy a construir en 15 minutos, la importancia que hay en esta evolución de propuestas de valor y hábitos y las propias organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, me da igual. ¿Por qué? Porque las organizaciones están hechas y están preparadas y están diseñadas para entregar los resultados que entregan, pero no los resultados que quieren entregar. Eso es uno.
Dos, porque las organizaciones, y vosotros lo sabéis, están mucho más preparadas para cambios lineales que para cambios exponenciales. Todos habéis intentado cambiar una organización grande, pequeña, un equipo, a 2 personas o a vosotros mismos, y ya sabéis lo difícil que es. Imaginaos cuando el mercado, tu industria, cambia exponencialmente. En 18 meses no la reconoces. Pensad automóvil, por ejemplo, pensad e-commerce, pensad un montón de industrias, moda, un montón de industrias a los que les ha pasado. Y por lo tanto, cuando hay movimientos de este tipo, llegar un poquito tarde es llegar muy tarde por la exponencialidad. Hay un error que parece que la gente tiende a cometer, es que la exponencialidad, desde el primer minuto, la cosa empieza a subir como una bala. No es verdad, va muy plana y de repente, ¡boom!, tiene una escalera. La consecuencia de todo esto es sencilla y vamos a construir sobre ella. Y espero que os ayude a entender un poco más el entorno. Y la clave es que cuando esta velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de una compañía, la organización colapsa. Repito, cuando la velocidad del cambio de la que estamos hablando supera la capacidad de adaptación de una compañía, la organización colapsa. Y por lo tanto, 2 puntos importantes. Primero, siendo la tecnología clave y el origen de todo, esto que estamos llamando transformación digital es mucho más un reto de gestión que un reto de tecnología. Y lo segundo es que todo sucede al final, sucede o no sucede, a nivel de organización. No nos sorprendamos cuando vemos esa empresa, esa o aquella, o esa industria, esa o aquella, que no consiguen arrancar. Cuidado, no prejuzguemos pensando que no se ha entendido la tecnología, que no han entendido lo que estaba pasando. Muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, es un reto de implementación y de organización que luego vamos a desgranar. Consecuencia de esto, un gráfico que todos conocéis. Fuente Standard & Poor's 500. Podría ser Fortune, no da igual. Media de las empresas, ¡boom!, cae a plomo en los últimos años, como consecuencia de estas disrupciones y como consecuencia de la velocidad a la que se están moviendo las industrias. Hay una pequeña mala noticia. El que piense que la inercia de 20, 10, 15, 40, 50 años en economía industrial le va a llevar a estar con nosotros los próximos 3 años, negativo. No quiero decir que no vaya a estar, quiero decir que no se puede dar por hecho. Esa es la pequeña mala noticia. La gran oportunidad, la fantástica noticia, que es la que estemos todos los 400 hoy aquí escuchando, es que esto es la mayor oportunidad que hemos tenido en nuestras carreras profesionales. No es fácil, pero nunca ha sido tan fácil lanzar nuevas iniciativas, lanzar nuevas propuestas de valor, reinventar una compañía, abrir divisiones, moverse a otros entornos, aprovechar las caídas de las barreras de entrada. Creo que estamos en un momento único, increíble, acelerándose para poder cambiar nuestro entorno y nosotros tener un rol en ese entorno. Os voy a dejar unos poquitos mensajes que voy a ir construyendo. 5. Primer mensaje obvio, pero quiero empezar por aquí. Atención, las industrias están cambiando y están cambiando muy rápido y mucho más rápido de la percepción de algunas personas. Segundo, dejadme que construya a partir de aquí y dejadme que os intente proponer un esquema. ¿Qué es transformación digital? Yo os propongo cómo verlo. Dejadme 5 o 10 minutos porque lo voy a construir bien. Primero, transformación digital es un relato de productividad. ¡Pam! No es solo un relato de herramientas, no es solo un relato de fricadas, no es un relato de fans del otro de más allá, no. Es un tema de productividad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos encontrando vías más eficientes en nuestra cadena de valor. Sencillamente eso. Y por lo tanto, desintermediación, más productividad, más cash flow, más valor de compañía. Todo lo que no construya valor de compañía, abro paréntesis, y luego voy a matizar esto, todo lo que no construya valor de compañía, para mí no es un proceso, como yo lo entiendo, de transformación digital, será pues no sé qué, será pues eso, turismo digital, fricadas, no lo sé, pero para mí desde luego no sería un proceso. ¿Cómo lo podemos entender? Por lo tanto, lo podemos entender como en qué medida esas disrupciones de las que antes estamos hablando, ya sea disrupciones, algunas generalistas como las que os estoy poniendo en pantalla, de tecnologías, de bla, 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 las estáis viendo. ¿En qué medida hacen más eficiente y desintermedian partes
de mi cadena de valor. Cadena de valor como esta o cualquiera, sencillamente me ha parecido interesante porque yo estoy ya saturado de solo hablar de B2C cuando estamos hablando de transformación digital, cuando realmente afecta al B2B, 2C, 2D, 2F, todos los que queráis, porque es exactamente el mismo esquema. Y por lo tanto, una lógica de cuál es mi cadena de valor, qué elementos, qué disrupciones, qué tecnologías, qué propuestas de valor están desintermediándola. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un razonamiento de en qué medida nuestra cadena de valor es desintermediada por las disrupciones. Primera base. Segunda base, y son dos. En todos los procesos de transformación, el cliente, consumidor, como le queráis llamar, recupera soberanía en ese proceso. En todos estos movimientos, el cliente, generalmente habilitado por tecnología o por nuevas propuestas de valor, siempre se pone mucho más en el centro de la escena. Recupera soberanía y toma más decisiones. ¿Dónde compro? ¿A qué hora escucho el telediario? Si me compro una canción o me compro 10. Todo. Siempre nosotros nos ponemos más en el centro. ¿Por qué? Porque queremos controlar. Queremos dominar nuestro entorno, queremos controlar mucho mejor la experiencia de servicio, la experiencia de compra que nos está proponiendo cualquier empresa. Y por lo tanto, lo que quiero es controlar. Vale. Cadena de valor que se está desintermediando, liberando productividad y por lo tanto hay un juego de generación de valor. Tenemos que entender cuáles son las innovaciones disruptivas y las disrupciones, tenemos que entender nuestra cadena de valor y ver qué sucede. Como expertos en nuestra industria, también tendremos que entender qué haría nuestro cliente si estuviera habilitado por esas tecnologías o propuestas de valor retomando control. Fantástico. Entonces, ¿qué? ¿Cómo construimos una empresa? ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que podemos construir? Vale, nosotros tenemos nuestra empresa que tiene su lógica de negocio, que tiene su forma de trabajar, que tiene su día a día, que tiene su business as usual. ¿Vale? Para poderlo articular, nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a seguir siendo seguros, estables, productivos, nuestros ERPs, nuestros SAPs o nuestras movidas. Da igual, nuestra lógica de negocio que nos apoyamos sobre software para poderla hacer un poquito más eficientes y mucho más predecibles. Pero claro, es un riesgo si perdemos el contacto con el cliente, consumidor o como queráis llamar. ¿Por qué? Porque no acabamos de decir que en la era digital cambia de hábitos con muchísima velocidad y que esos hábitos, que muchas veces sus adopciones son exponenciales, lo que hacen es trastocar completamente las cadenas de valor, las propuestas de valor de las organizaciones. ¿Sí, no? Entonces, tenemos que estar cerca de ese cliente, tenemos que entender qué es lo que quiere hacer, tenemos que entender sus cambios. No podemos tardar 10 meses en hacer una investigación y entender qué ahora quiere. Lo que tenemos que intentar es tener nuestras plataformas digitales, es decir, nuestras herramientas y nuestras plataformas con las que poder interactuar con los día a día y los actos que vayan haciendo esos clientes. Una plataforma de e-commerce, por ejemplo, una plataforma de CRM, por ejemplo, una web, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que realmente nosotros en era digital debemos de tener esas plataformas de interacción con los clientes, pero que claro, tienen que estar bien integradas con nuestra lógica de negocio porque si no, no tenemos nada que hacer. Si no, estamos en dos mundos absolutamente conectados. Y por encima de eso ya no es eso, sino que es que además la velocidad a la que se generan todos esos insights del cliente, o nos apalancamos en innovación externa, labs, APIs que nos permitan conectar con terceros, decir, ampliar el perímetro de conocimiento de ese cliente, o sencillamente no vamos a poder articular hasta abajo nuestra lógica de negocio. Y para poder hacer todo eso, vamos a tener que tener nuestra reflexión de organización y cómo estructurar todo esto. Así que este es el esquema que yo os propongo para ir construyendo todas estas piezas. Disrupción, nuevos hábitos, desintermediación y alteración de la cadena de valor, cliente que recupera soberanía customer-centric, como dicen algunas personas, y una lógica de negocio que te lleve a articular eso de una manera sostenible y estable, que no puede ser otra que a partir de la integración de distintos niveles de plataformas tecnológicas.
¿Os acordáis que abrí un paréntesis? Lo abro, ¿por qué? Porque antes yo dije que la métrica es cash flow y lo mantengo. Cuando alguien me pregunta cuál es la métrica con la que mido la transformación o el performance de una organización en términos de transformación en la era digital, yo siempre digo que mi métrica no son retweets, no son fans, mi métrica es cash flow. Para mí es la métrica que mide el intercambio de valor a medio plazo entre una compañía y su base de clientes. Gran pero, no podemos anclarnos en esa perspectiva tan de economía industrial de dar valor solo a los accionistas de la empresa. ¿Por qué? Porque el siglo XXI lo que nos está diciendo es que los, perdón por la palabra, los stakeholders de una compañía ya no son solo los accionistas, hay otros muchos. Y no tenemos que estar pensando solo en términos en era digital de intercambio de valor con los accionistas, sino con toda la sociedad. Y por lo tanto, en el siglo XXI, y lo estamos viendo estos días más que nunca, tenemos que abrir la perspectiva de lo que son las métricas de éxito de un proceso de transformación, donde tenemos que empezar a incluir métricas de intercambio de valor con la sociedad, diversidad, compromiso con los empleados, un nuevo contrato social, un nuevo contrato con la naturaleza, etcétera, etcétera. Es importante. ¿Por qué hablamos de esto en la era digital? Porque es importante el intercambio de valor en era digital, como decimos. Para aquellos que piensen que esto es algo ingenuo, irreal, etcétera, etcétera, es muy respetable. Yo lo que quiero deciros es que hay muchas compañías ya en marcha en este camino. Yo sigo pensando que la métrica por definición más sólida es cash flow, pero pienso también con mucha convicción que no es suficiente en la era digital para medir el éxito de una compañía en este proceso de transformación. Por lo tanto, mi segundo mensaje es: razonemos en términos de desintermediación de una cadena de valor, de nuevas propuestas que están surgiendo a mucha velocidad, generando mucha atracción de clientes, y pensemos y reflexionemos sobre cuáles son las métricas adecuadas para seguir midiendo cuál es el performance o el éxito de nuestras compañías en ese viaje. Tercer punto, engancho, propuestas de valor. ¿Por qué quiero hacer el foco en las propuestas de valor? Y no quiero que os desmayéis ni que flipéis demasiado con esto que estoy poniendo en pantalla. Sencillamente este es mi razonamiento. Mi razonamiento es: tenemos que ponerle metodología a nuestros modelos de negocio y a la evolución de nuestras propuestas de valor. Ya está. ¿Brainstorming? No, no. Yo quiero hacer un razonamiento serio sobre qué está pasando en nuestros modelos de negocio y en nuestras propuestas de valor en nuestras compañías. Y por eso a mí me gusta aplicar distintas metodologías. Yo aplico 4, podéis aplicar 25 o podéis aplicar, pues como mínimo 4, que son estas, porque yo creo que tienen sentido. Entonces, primero, no os escandalicéis. A mí me gusta primero ver los negocios desde una perspectiva de economía industrial y me gusta el modelo de Porter del año 85. No os escandalicéis, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque una parte muy sustancial de las empresas todavía se rige con lógicas de economía industrial y no pasa nada, y no pasa nada. Y por lo tanto, creo que es interesante ver desde esa perspectiva. Sin embargo, una economía industrial que se basaba en producto, push al mercado, si somos consistentes con todo lo que hemos dicho hasta ahora, yo miro Porter y por muy cerca que lo mire, yo no veo al cliente aquí. Por lo tanto, necesitamos perfeccionar nuestras metodologías. Una muy querida por mí y por todo ISDI es Canvas, el Business Model Canvas. ¿Por qué? Porque construye alrededor de lo que es la propuesta de valor, como lo que estáis viendo. Backend, no nos vamos a liar, no las voy a explicar, pero el foco, todo gira en torno a cuál es tu propuesta de valor como compañía. De hecho, hay una tercera metodología que a mí me gusta que se llama propuesta de valor, que hace un foco todavía más grande en todo esto. Pero luego una cuarta metodología que muchos estaréis familiarizados seguro, que se llama la hoja de ruta de cliente. Customer Journey. Para que nos entendamos, suena mucho mejor. Suena mucho mejor. ¿Cuál es el punto? El punto es: yo necesito entender en mi negocio qué hace mi cliente en cada punto de contacto, en cada momento de la experiencia. Si estamos hablando aquí de un fármaco
y yo resulta que me encuentro enfermo y estoy pidiendo un antiácido y me duele el estómago y entonces se lo pido al camarero porque estoy en un restaurante y de ahí me manda una farmacia, pero la farmacia no sé cuál es la más cercana y quiero comparar precios, bla, 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 bla. Todos los puntos de contacto, ¿os lo imagináis? Tracatrá. De nuevo, ahora aplicado un poco el mensaje que pasaba al inicio de en qué medida las disrupciones desintermedian partes de la cadena de valor. Y cuando vemos la cadena de valor no desde esta perspectiva industrial, sino mucho más desde un foco de cliente, siendo consistentes con todo lo que he dicho hasta ahora, de repente, ¿qué es lo que vemos? Empezamos a entender en qué medida nuestra ruta de cliente, propuesta de valor, cadena de valor, se ve desintermediada por distintos jugadores, que algunos serán las startups, otros serán empresas valoradas en 2.000 millones, unas serán más modernas, otras serán más antiguas, pero de repente empezamos a entender qué es lo que está pasando. Y si yo mido mi modelo de Porter, no estoy viendo esto. Cuando tengo un foco desde cliente, empiezo a entender la situación, empiezo a entender los retos, quién está extrayendo valor de mi cadena de valor, pero también estoy viendo mis oportunidades, porque como decía anteriormente, y lo veíais puesto ahí, el partido de lo que estamos llamando transformación digital no es un partido de defensivo de a ver quién me está desintermediando. En la misma medida, es un partido de qué nuevas propuestas de valor estoy encontrando cuando razono con rapidez desde la mentalidad y desde el foco de cliente. Por eso, en la misma medida en que me protejo, en la misma medida tengo oportunidades de negocio cuando estoy en un proceso de transformación, como lo entendemos. Y finalmente, para llevarlo a un entorno mucho más práctico, en la idea esquemática que quería plantearos hoy, cuando tú al final tienes claro toda la foto de qué está pasando en mi cadena de valor, cómo se está desintermediando, dónde se abren mis oportunidades con nuevas propuestas de valor, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que propongo es que el PowerPoint está muy bien, pero mucho mejor está bajar esto a nivel de proyectos, con responsables, con sus métricas, con sus tiempos, con sus cambios, y ya iremos construyendo un poco más adelante sobre esto. Es decir, concretar todo esto en un portfolio de proyectos que nos ayuden a cambiar la organización. Mi cuarto punto es breve. Mi cuarto punto tiene que ver con estos logos y todo esto que veíais aquí. Alguien dirá, oye Alberto, tú antes hablabas de que teníamos que razonar desde grandes bloques de tecnología o desde grandes, ¿os acordáis el gráfico que puse? Omnicanalidad, blockchain, big data, CRM, bla, bla, bla. Sí, pero también hay muchísima disrupción, por supuesto, en todo lo que estamos llamando, o yo llamo, innovación externa. Es decir, todos esos que están ahí por debajo del radar, mordiéndonos parte de la cadena de valor y que tenemos que detectar porque pueden coger tracción exponencial. Sencillamente lo quiero poner encima de la mesa y sencillamente quiero deciros que el entender cuál es la innovación externa que puede afectar a nuestra industria o a nuestra cadena de valor es importante y que para eso hay distintos vehículos. Todo esto muchas veces engloba en lo que se llama corporate venturing, pero aquí veis en estos cuadrecitos muy esquemáticos distintas operaciones. Ya veis, habréis oído hablar de aceleradoras, de Open Innovation, de bla, 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 bla. ¿Vale? Mensaje, se trabaja, se puede hacer scouting, se puede entender, se puede anticipar y se puede uno relacionar con las innovaciones externas que pueden tener la capacidad de desintermediar partes de nuestra cadena de valor para entender lo que va a pasar y para navegar desde el primer minuto esas oportunidades. Y ya estamos en organización. ¿Vale? ¿Qué pasa con la organización? La organización, este es el mensaje que lo quiero poner aquí ahora. Espero, dejadme a ver si os convenzo. Una organización está diseñada para dar servicio a un modelo de negocio y no al revés. Me voy a quitar las gafas para darle más solemnidad. Una organización está diseñada para dar servicio a un modelo de negocio y no al revés. Y por lo tanto, si el modelo de negocio cambia, por definición la organización cambia. Cuidado, cuando hablo de modelo de negocio, no quiere decir que yo sea una empresa de automóvil y que mañana me dedique a fabricar enchufes o a cultivar alcachofas. No estoy hablando necesariamente de un cambio tan bestial, sino imaginaos que en estos tiempos lo que pasa es que tú como compañía tienes distintas propuestas de valor, distintas, probablemente agrupadas en 2 o 3 bloques, y que con los cambios que hay de hábitos,
algunas de esas propuestas de valor se te van a caer, no van a tener tracción, no van a tener sentido y las tienes que abandonar o serán un lastre, pero vas a tener que incorporar nuevas o deberías de intentar incorporar nuevas en estos grandes momentos de cambio. Yo soy uno de los que está convencido que después de esta crisis tan lamentable que tenemos, es imposible que volvamos a lo mismo, porque se van a desarrollar un montón de nuevas necesidades y de nuevos. Por lo tanto, imaginaos que abandonas unas y construyes otras y por lo tanto, de alguna manera sí estás construyendo nuevas propuestas de valor y por lo tanto, si tienes nuevas propuestas de valor, por definición, tu organización tiene que cambiar. Misma gente, con mismos perfiles, organizada igual, trabajando igual y liderada igual, no entrega modelos de negocio y propuestas de valor diferente. Tienes que articular la organización y, por lo tanto, hablar de transformación digital o de transformación de empresas no tiene sentido sin hablar de la transformación de las organizaciones. Vale. Aquí se ha pasado un slide, ¿verdad? Vale. Sencillamente quiero construir esto. Lo que quiero construir es, os quiero retar aquí y ahora, muy rápido. Yo creo que si todos pensáis en vuestra organización, me vais a venir con un esquema muy parecido al que tenéis aquí. Muy parecido. Supongo que más complejo. Este es mi punto. ¿Quién dice que las organizaciones tienen que ser así? Las organizaciones no tienen por qué ser así. Esto no es ni más ni menos que 50 años de evolución de economía industrial. Y esto que tenemos delante, que es una organización por procesos, por Standard Operating Process, para mí esto es una obra de arte. Esto es una bestialidad. Esto nos ha llevado donde estamos. Es una máquina perfecta, pero que se ha ido construyendo sobre la reiteración de las mismas labores que hemos ido encapsulando en estos cuadrados, en estas rutinas, en estos procesos y la hemos perfeccionado hasta el final. Es fantástico, pero yo quiero solo llamaros la atención sobre que esto es fruto de 40 o 50 años de economía industrial, pero yo tengo un problema con esta organización y es que este tipo de organizaciones no suele digerir bien la innovación disruptiva. No suelen digerir bien la innovación disruptiva. Suelen asignarlas a las cajetines que suelen tener. Cada vez que hay una innovación, este tipo de organizaciones asigna perfectamente retos y oportunidades al cajetín en curso. Sin embargo, a la velocidad en la que tenemos disrupciones, con cosas para las que las organizaciones no necesariamente están preparadas, nos encontramos con un reto. Y el reto es si nuestra organización está bien diseñada para gestionar disrupciones o para gestionar más de lo mismo, y lo digo sin ningún matiz peyorativo. Y yo aquí os reto y os hago una comparación injusta. A un lado, el organigrama más antiguo que he encontrado, el Metro de Nueva York, siglo XIX, al otro, nuestros amigos de Spotify, organizados por tribus, por proyectos, por equipos. ¿Cuál de los dos esquemas pensáis que entrega, que lanza productos, servicios, propuestas de valor más rápido al mercado? Obvio, ¿verdad? Evidentemente, no el esquema complejo, rutinario de procesos imperturbable heredado de la era industrial, pero atención, no caigamos en la trampa. Yo aquí lo que no estoy diciendo es cárgate este esquema, muévete a otro esquema más flexible. No. Yo lo que estoy diciendo es dime en qué partes de tu organización un esquema más industrial tiene sentido y en qué partes de tu organización un esquema más flexible, más laxo, más ágil tiene sentido para la organización. Y esa es la reflexión sobre la que debemos plantearnos. Porque al final, ¿qué es la transformación digital si no es llevar las innovaciones disruptivas a nuestro business as usual, a nuestro día a día, a nuestra repetición? Hay gente que piensa que la innovación disruptiva es mucho más cool que el business as usual. Yo creo que ganar dinero es ultra cool y realmente donde estás sacando la productividad, donde estás tirando los costes marginales hacia abajo, donde realmente estás construyendo tu maquinaria es en la parte más repetitiva, más predecible, más lo que estoy llamando aquí el business as usual. Y por lo tanto, ¿qué es nuestra misión sino llevar todas esas innovaciones disruptivas y convertirlas un día en business as usual? Y alguien dirá, claro, que eso ya lo hemos vivido antes. Y yo lo voy a retar, porque de nuevo, volviendo al inicio de lo que decía, nunca hemos tenido
tantas disrupciones, ni con tanta frecuencia, ni con tanto impacto. Por lo tanto, estamos en un esquema nuevo en el que nuestro reto es decidir y conseguir cuáles de las innovaciones que están impactando en nuestra cadena de valor y en nuestra base de clientes las vamos a poder convertir en algo reiterativo y business as usual. Y consecuente con todo lo que estaba diciendo antes, lo que nos encontramos es con esta disyuntiva y con esta ineficiencia si no se articula bien, y es que el esquema organizacional en una parte no es el esquema organizacional que debemos de aplicar en otro. No tiene ningún sentido para construir innovación disruptiva que algún día va a tener un impacto severo en tus operaciones, poner un esquema era industrial, jerárquico, repetitivo. No tiene ningún sentido tampoco el llevarnos en esquemas más ágiles a partes del negocio que no lo esperan. Somos muy creyentes en metodologías agile, pero hay partes de la organización que ni la tienen ni se le espera. No pasa nada. Agile donde aplica. Y Agile donde aplica es fabuloso. Y donde no aplica, pues no aplica y no tiene sentido. Y ese es el debate sobre el que nos tenemos que organizar. Miradlo de esta manera y con esto ya empiezo a cerrar y a concluir mucho más. ¿Qué es transformación en la era digital si no es llevarnos las innovaciones a las operaciones? Ya está. Todo lo que no sea eso es música, es, como decía, turismo tecnológico. No me interesa nada. ¿Es fácil llevártelo? No, no es fácil. Lo que pasa es que tienes que tener un razonamiento, porque no todas las innovaciones disruptivas, inteligencia artificial, blockchain, una nueva propuesta de valor, CRM, una plataforma, las tienes que entregar a las operaciones el minuto uno. ¿Por qué? Porque las operaciones no están preparadas para eso, porque ni tienen las capacidades afinadas, ni los procesos, ni los horizontes presupuestarios, ni nada que les permita sacar todo el partido a esas innovaciones. Y por lo tanto, esas innovaciones primero deben de ser, vamos a decir, prototipadas, es decir, entender, ¿tienen sentido para mi empresa? ¿Tenemos modelo de negocio? ¿Tenemos capacidades? ¿Hay un buen ecosistema de proveedores para esto? ¿Tenemos una estrategia de precio? Bla, 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 bla. Y cuando tiene eso sentido, entonces las pilotamos y las testamos y vemos si funcionan. Y vemos si funcionan o si no funcionan. Si no funcionan, pues igual nos las tenemos que cargar. Y si funcionan, ¿cuál es el final feliz? Solo hay uno: escalarlo. ¿Por qué? Porque solo escalándolo vamos a poder poner en marcha nuestra maquinaria, nuestro business as usual, nuestra apisonadora, por poderlo llevar al mercado. Y ya lo que estáis viendo aquí, y estáis intuyendo porque estáis casando las piezas, es que en esta parte de prototipado mi tipo de organización y mi forma de gestionar no va a ser la misma que en la segunda, ni que en la tercera, ni que en las operaciones. Igual de absurdo es entregar para desarrollo en el primer minuto una innovación disruptiva a la parte de operación, que lo único que va a hacer es hacer un uso ineficiente de tiempos y recursos, como exactamente lo contrario. Por lo tanto, una lógica de capacidades, una lógica de recursos, una lógica de métricas. Entendamos estas nuevas propuestas de valor, que pueden ser tan tecnológicas como quieras o tan poco tecnológicas como quieras, siendo nuevos hábitos que estás incorporando. Define los tiempos, define las fases, define qué capacidades de personas, de equipos, de procesos y de reportes necesitas en cada una de las fases y qué KPIs para poder decidir si has prototipado bien, si has pilotado bien o si has escalado bien, para poderlo entregar a las operaciones y poder disparar y poder hacerlo realidad. Transformación digital, ¿cómo te llevas las innovaciones disruptivas a las operaciones y las conviertes en realidad, no en turismo? A partir de ahí, voy a flotar sobre esto, no quiero que os fijéis mucho. A partir de aquí, las 4 preguntas fundamentales, una vez que tenemos la reflexión sobre las capacidades, son estas. Y eso es lo que define el diseño organizacional. Es cómo organizarse, cómo trabajar y cómo liderar. Y esas son las 3 preguntas fundamentales que nos estamos haciendo en la era digital, que no nos estábamos haciendo antes. No porque no lo pensáramos, porque no hacía falta. Cuando cada compañía se hace estas preguntas, tiene una respuesta única. Y cuando tienes respuestas únicas a preguntas, lo que tienes es la capacidad de construir una ventaja competitiva. Y por eso decimos
que el diseño organizacional es la nueva ventaja competitiva en la era digital. Salto, porque ya lo he expresado, cambios de rituales, cambios de procesos. Séptimo y último punto. Sencillamente aquí lo que quiero dar es una dosis de realidad para muchos de vosotros que, bueno, que lo habéis sufrido, que lo estáis sufriendo y que sencillamente es una realidad. Alguno de vosotros estará anticipando, aunque he volado muy esquemáticamente, te digo, esto no es fácil, ¿eh? No es fácil, claro que no es fácil. Y es que hay mucha resistencia. Déjame que lo aborde y déjame que te dé sencillamente dos pautas a esto. Me gustaría estructurar la resistencia al cambio de esta manera. Primero, la resistencia al cambio en un proceso de transformación es, ya está, no es una cosa que te surja, no es un problema, es parte de la ecuación. Siempre hay resistencia. Y por lo tanto, como hay resistencia, hay que detectarla y hay que gestionarla. Yo os invito con esta formulita a verlo de otra manera. Intento no ver esto desde una perspectiva emocional. Se resiste porque no tiene ni idea, porque este es un dinosaurio, es que este no... Yo creo que la gente se resiste cuando el valor presente neto de resistir es superior al valor presente neto de cambiar. Lo pongo como una fórmula financiera, pero realmente las mayores resistencias al cambio que yo he visto no son de dinero, son de ego y de estatus. Pero creo que es muy interesante el poder racionalizar. ¿Por qué? Porque te lleva al siguiente paso. Yo no creo en directivos incompetentes, no creo en ello, porque si están ahí es por algo. Lo que sí creo es que cuando alguien decide resistir es porque sus incentivos no están alineados con los incentivos de la dirección sobre la que quiere ir la empresa. Por lo tanto, cuando os encontréis resistencia, os invito a pensar en términos de incentivos, de alinear incentivos, y el valor presente neto de cambiar siempre tiene que ser superior al de resistir. Y la segunda formulita que os pongo también, habiendo hecho así una bajada a la realidad muy rápida y muy breve y un poco yo creo que interesándoos para seguir profundizando en todos estos temas, es que también tenemos que pensar que cuando hay resistencia al cambio es porque muchas veces a las personas y a los equipos les obligamos a trabajar en la parte más tradicional o business as usual y en la parte más innovadora. Primero, esto es lo normal, porque no todas las organizaciones tienen los recursos para poder dedicar equipos. Es algo que no es un punto negativo, pero que tenemos que estructurar. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre es a movernos a nuestra área de confort y por lo tanto de menos riesgo. ¿Qué tiene menos riesgo? ¿Seguir trabajando en lo que dominas o en un proyecto de innovación? ¿Trabajar donde está tu jefe o trabajar donde hay un líder de proyecto que no es jerárquicamente superior a ti? ¿Trabajar donde vive tu bono o trabajar donde hay indefinición? Está claro. Por lo tanto, para gestionar esto tenemos que gestionar de nuevo incentivos, motivación, mentorización y poderlo articular de una manera interesante. Estos son para mí los dos focos fundamentales de resistencia. Hay otros más y termino ya con esta parte de organización y ya prácticamente con esta breve presentación, recordándoos algo. Hablamos de transformación de empresas y de organizaciones en la era digital. Hablamos de transformación de negocio y de organización. Tenemos mucha más habilidad en ponerle métricas a la parte de negocio, no tanta en organización. Y abusamos de palabras tipo soft skills y todas estas palabras así. Falso, falso. El diseño organizacional también tiene sus métricas. Aquí hay algunas y si no las podemos construir. Error grave en un proceso de transformación, pensar que la parte de organización es un acompañamiento interesante a la de negocio, no es así. Como mínimo es igual de potente que la parte de negocio exige, tiene y puede tener métricas exactamente igual que las demás. Termino ya. Dentro de hora. Impresionante. Hoja de ruta. Bueno, aquí se ha metido una cosa roja rarísima, pero da igual. Dos comentarios. Primero, comento lo que ponía el slide anterior que tenía una mancha roja, que dejo siempre antes de la hoja de ruta, porque me hace un enganche interesante entre lo que es la parte de organización y la parte de entrega, al hilo de métricas que hay que entregar. Y yo creo que ese lugar es un momento interesante para de nuevo abrir el concepto de métricas de éxito y de cerrar el círculo de todo lo que estábamos hablando al principio
de las métricas de transformación digital en el siglo XX. Y sencillamente quiero recordaros que diversidad, por ejemplo, es una métrica fundamental en cualquier proceso de transformación digital. Hablaba de nuevo contrato social, hablo de nuevo contrato con la naturaleza y hablo fundamentalmente de la parte que más tiene que ver con la construcción de la diversidad en los equipos a la hora de hacer una transformación. Sin diversidad no habrá transformación. Sin diversidad no tendremos evolución. La diversidad genera productividad y negocio. Y por lo tanto, al margen de otras perspectivas con las que sin duda estoy de acuerdo, como hoy yo estoy calculando una lógica de negocio y hoy estamos hablando de negocio, me gustaría terminar de recalcar que no hay proceso de transformación organizacional sin un proceso profundo por diseño de diversidad. Lo cual me lleva a plantearos, ya para terminar, dos pantallas más. Primero, solo quiero puntear, porque sé que no lo he explicado en profundidad, porque no puedo resumir 11 horas en una, aunque he estado a punto. Me gustaría daros 10 pasos de referencia cuando abordéis un proceso de transformación. No los voy a detallar mucho, pero creo que tiene sentido que los revisemos. Lo primero es hacer una reflexión sobre el propósito de la compañía. Y tiene todo que ver con el punto 2, que son las métricas de éxito y ese intercambio de valor. No entiendo un proceso de transformación en el área digital que no empiece con una reflexión, que igual no hay que cambiar, pero una reflexión sobre cuál es el propósito de la compañía, cuáles son las métricas de intercambio de valor de esa empresa y qué es lo que está queriendo el cliente, cuál es la experiencia del cliente como base fundamental para seguir construyendo. A partir de ahí habilitamos y habilitamos con plataformas tecnológicas. Y tiene sentido integrar la innovación disruptiva. La innovación, esas nuevas propuestas de valor que empiezan a atraer a parte de lo que era nuestra base de clientes y que crecen exponencialmente. Y ante esa situación, tomo decisiones. ¿Cómo afecta mi cadena de valor? ¿Cómo afecta mi ruta de cliente? ¿Cómo lo voy a articular? Portfolio de proyectos, vamos a hacerlo seriamente, vamos a hacerlo bien. Una vez que he tomado esa decisión, mi misión es cómo llevo eso al negocio. ¿Cómo convierto eso en mi business as usual? ¿Cómo lo llevo a las operaciones? Para hacer eso tengo un razonamiento de capacidades. Capacidades de personas y capacidades tecnológicas. Capacidades de personas fundamentalmente. ¿Tengo a la gente adecuada para poder mover esas innovaciones en cada una de esas fases? ¿Sí o no? ¿Puedo mover a esas personas? ¿Las puedo traer de otro sitio dentro? ¿Pueden compaginar sus labores? Personas, capacidades como centro de toda esta operación. Y a partir de ahí, ¿cómo articulo mi organización? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo liderar? Y finalmente me gusta terminar recordando, después de un foco a veces mal entendido de pura tecnología, que el futuro de las compañías va a estar en la intersección no solo de la creatividad y por lo tanto sentido humano, personas, sino también de toda la tecnología, dando negocio y estableciendo cuál es nuestra ubicación y cómo nos podemos relacionar con nuestro contexto. Yo aquí lo he articulado, lo llamo cómo articularnos con el planeta. 5 mensajes que prometí y son los 5 mensajes que os voy a entregar. Son los que hemos visto. Primero, las industrias cambian y cambian muy rápido. Segundo, me gustaría que os quedarais, cuando hablamos de transformación digital, con el concepto de desintermediación de la cadena de valor, de nuevas propuestas de valor y de articular correctamente las métricas de medición. Lo tercero es, pensemos ya en organización, porque si el modelo de negocio y las propuestas de valor cambian, nuestra organización tiene que cambiar. Y tiene que cambiar fundamentalmente para habilitar que esas disrupciones y esas innovaciones se conviertan algún día de manera sustancial como mínimo o muy sustancial en lo que es nuestro nuevo día a día. Dije 5, me falta una y el último mensaje que os quiero pasar es este. Si hay 2 capacidades cruciales que van a definir nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar y qué debemos de nosotros, en qué debemos nosotros enfocarnos, son estas 2, la de aprender y la de emprender. Cuando me preguntan cuáles son las capacidades fundamentales que se deben de tener
en la era digital hay muchas, pero yo siempre pongo por encima estas dos, aprender y emprender. ¿Aprender por qué? Porque el modelo educativo que hemos tenido está roto. ¿Cómo no va a estar roto? Si las industrias cambian en 18 meses, los hábitos cambian en 4 y más rápido que van a seguir cambiando. Así que estudiar 4 años y que eso te sirva para los siguientes 35 es ingenuo. Aprender ya no es un punto de llegada, es un punto de partida. Es fantástico. Es fantástico estar siempre en movimiento, que te repartan cartas todas las mañanas en vez de jugar con cartas que nos dieron hace 20 años. Es fabuloso. Es un mundo para nosotros, para estar continuamente aprendiendo, aprendiendo y emprendiendo. ¿Por qué emprendiendo? Pues porque a esta velocidad que estáis viendo y con esta dinámica de negocios, propuestas de valor y organizaciones, es imposible saber dónde vamos a estar dentro de 3 o 5 años. Muchas de las veces lo que tenemos son hojas en blanco delante. Y esas hojas en blanco las tenemos que escribir. Y para escribirlas tenemos que tener un cierto sentido emprendedor. Yo siempre distingo emprender hacia afuera, emprender hacia adentro. Emprender hacia afuera, montar startups, montar empresas, fabuloso. Pero también emprender hacia adentro, y casi diría emprender, sobre todo emprender hacia adentro. Nuestras organizaciones, nuestras empresas, grandes o pequeñas, necesitan de nuestro emprendimiento, necesitan de nuestra iniciativa, necesitan de tomar riesgos, de pensar más adelante y de ser proactivos continuamente. No hay libro, no podemos esperar que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿En serio pensáis que alguien nos va a decir cómo va a ser el mundo en septiembre? Va a ser muy complicado. Así que la parte emprendedora es no opcional. Ya no tenemos la opción. Tenemos que actuar como emprendedores. Y aquellos que piensen que se nace, que se nos ha pasado, que no hay que... Falso. Todos tenemos la capacidad de emprender. Todos podemos emprender, todos vamos a emprender. Así que os agradezco primero el tiempo que habéis estado con nosotros o conmigo, y sí me gustaría dejar como dos últimas palabras, las de aprender y emprender. Es a lo que nos dedicamos en ISDI, es a lo que nos dedicamos todos individualmente los que estamos involucrados y lo que llevamos a nuestras vidas profesionales, etcétera, etcétera. Así que os invito a uniros al movimiento de aprender y emprender, y espero veros muy pronto. Mientras tanto, os dejo con preguntas y os dejo con Nacho, si es que está por ahí, para poder articular algunas preguntas si os apetece. Sí, aquí estoy, Alberto. He estado tomando nota de algunas de las preguntas que han aparecido en el chat. Algunas de ellas yo creo que las he ido respondiendo y algunas otras te las planteo. Vamos allá. Una que yo creo que es muy interesante es de Ángel Alonso, es cómo estructuramos un lab independiente de la organización madre, ¿no? Cuando estamos ¿Vale? trabajando en ese entorno. Muy bien. Mira, construyendo por partes. Primer bloque. Primer bloque. Tenemos que empezar a ver a las empresas un poco como brokers de innovación. Es decir, la innovación externa va a ir más rápida que la interna. Punto. No hay debate. Otra cosa es cómo podemos articular eso y cómo lo podemos integrar. Déjame que te ponga un ejemplo actual. Vosotros estáis viendo en esta crisis tan lamentable, hay algunas iniciativas que han salido del entorno emprendedor y habéis visto cómo en muchos momentos y para muchas cosas la empresa privada va más rápido que las administraciones y las startups van más rápido que las empresas privadas. Vale, tiene mucho que ver con el diseño organizacional. Una administración no está diseñada para ser innovadora y así sucesivamente. Por lo tanto, primer punto que tú me señalas es sí hay que tener una relación con la innovación externa. Punto uno. Lo segundo es que esa innovación externa, ¿cómo se relaciona con la interna? Bueno, no hay una respuesta definitiva, pero sí te la puedo ir construyendo. Sí te tengo que decir que tiene que gozar de una cierta libertad para poder, como mínimo, buscar y entender y definir cuál es el perímetro que hay alrededor. Es decir, qué innovaciones externas afectan a la cadena de valor que tienes actualmente. Cuando eso, le voy a seguir poniendo capas muy rápido, ya sé que no todas las organizaciones tienen esta capacidad, detectas que startups o innovaciones o no tan startups pueden tener algo que aportar
en tu cadena de valor o en tu propuesta o en tu empresa. Articulas por encima la relación que tienes con esa gente. ¿Les pagas, no les pagas? ¿Les compras, no les compras? ¿Te relacionas con ellos, no te relacionas con ellos? ¿Les integras más, les integras menos? Y por encima de eso vas a tener otra capa, por ejemplo, que puede ser, si quieres definir un fondo de dinero de la organización para articular esta parte, le vas subiendo capas y vamos a llamar a todo eso corporate venturing, que queda muy bien así dicho en inglés, o le puedes llamar innovación disruptiva, o le puedes llamar la parte como te dé la gana. Vale, esa parte, si de verdad tiene esa misión, tiene que tener, y voy a cuidar muy mucho de hablar de la palabra reporte, tiene que tener relación directa, voy a decir CEO, director general, depende de lo que tenga tu empresa. Es decir, no se puede perder en reportes clásicos de la organización clásica. Insisto, yo cuando hablo de reportes clásicos y organización clásica, lo digo con todo el respeto y admiración por eso, por ese tipo de organizaciones que yo he ayudado a construir en el pasado y que yo he estado muy bien. Nada que ver, ningún adjetivo viene después. Son organizaciones perfectas para lo que son, pero no para integrar innovación disruptiva. Y por eso es sano, hasta qué punto me cuesta decir sin conocer tu organización, que tengan una cierta vida propia. Creo que te he respondido. Vale, yo creo que sí, Alberto. Natalia nos hace una pregunta y es, ¿le puedes poner algún ejemplo de alguna industria que esté en transformación digital y que haya conseguido resultados palpables que se puedan compartir? Por ejemplo, yo no sé, a ver, palpables no sé cómo decirte, la industria del automóvil es muy manifiesta, por ejemplo, está en una transformación muy traumática, pero es una industria en transformación manifiesta. Yo creo que nadie tiene duda ahora de que, primero, hay una cierta disrupción en determinadas tecnologías, le vamos a llamar baterías eléctricas, otras desde el punto de vista de sistemas operativos de los coches que hacen que los coches se comuniquen, otra disrupción que son los coches autónomos, pero te voy a poner otra disrupción que es mucho más palpable y mucho más tangible, y es cómo están evolucionando las empresas de automóvil de fabricantes de coches a empresas de movilidad. ¿Por qué? Porque la necesidad de los clientes se ha trasladado rápidamente cuando nos han dicho que era factible, es decir, cuando hay empresas que han dicho yo esto lo puedo hacer, y de repente hay empresas que han dicho, ¿para qué quieres tú un coche? Si está 85% del tiempo ocioso en tu casa, yo te muevo de A a B. Déjame que ponga esta flota de coches con este software y te voy a habilitar que tú te traslades. Por lo tanto, sin meterme en si es bueno, malo, regular, poseer en privado un coche y todos los beneficios que pueda tener, lo que sí es verdad es que ahora mismo en la industria que antes llamamos el automóvil hay una realidad palpable de transformación que es la movilidad. Empresas como, bueno, pues digo, Cabify, Ubers, que de repente la han transformado. Creo que es un muy buen ejemplo de empresa, de industria que está en transformación, que han surgido nuevos jugadores, que masivamente se han movido, que esa propuesta de valor no solo es tecnología, pero se basa en tecnología, donde hay fabricantes incumbentes, vamos a llamarlo así, que están sufriendo mucho, pero que también hay fabricantes que se han puesto las pilas, y mira, nunca mejor dicho, y que están mutando y que están cambiando y que tienen algo que decir. Yo creo que la industria automóvil es un buen ejemplo. Muy bien. Pues por último, y esta yo creo que te va a costar mucho responderla. Me Pregunta, voy a poner entonces de lado. sí, otro Ángel, si hay alguna fórmula para ver cuál es el valor de la innovación en este tipo de procesos. ¿Cómo cuantificamos ese valor de la innovación? Yo el valor de la innovación lo traduciría en esa innovación que se convierte en una propuesta de valor, qué negocio, voy a poner la métrica cash flow, qué cash flow me genera esa propuesta de valor. Así de sencillo. Así de sencillo. Y me gusta mucho la pregunta porque yo creo que lo que hay que intentar evitar son las innovaciones inocuas y que son fuegos artificiales. Por eso es por lo que tiene tanto sentido las tres fases que yo hablaba. Prototipado, pilotaje, escala. Porque lo que no podemos es una innovación, lanzarla directamente a las operaciones a ver qué pasa. Normalmente en la fase de prototipado tú ya te estás llevando una buena sensación de si eso está generando valor o no está generando valor. Lo estás pilotando, lo estás modelizando y luego lo vas a escalar. Mi respuesta sería: una innovación se convierte en una propuesta de valor y esa propuesta de valor se tiene que construir la métrica fundamental de tu negocio. Normalmente es cash flow,
A lo mejor es engagement, a lo mejor es NPS, a lo mejor es otro tipo de cosas, pero claramente hay que poner una métrica y así lo veo. Muy bien. Y hay una pregunta que está rondando, yo creo, por parte de todos, pero la verbaliza África, que es, ¿crees que habrá una transformación general en las organizaciones después de la recuperación del coronavirus? Voy a responder de dos maneras. Más vale que la haya. Más vale que la haya. Porque la lógica es la misma. Si va a haber un cambio de hábitos, un cambio de propuestas de valor, un cambio de lo que espero de una compañía como parte de la sociedad, yo lo que espero de esa compañía es que me entregue un propósito que me guste, unas propuestas de valor que me gusten, y para poder hacer eso esa empresa va a tener que alterar su organización. Mucho, poco, más, menos, una parte se queda, añado un 10% diferente, se me escapa y no quiero ser tampoco grandilocuente en el sentido de hay que cambiarlo todo tal, porque no es así. Pero sin duda alguna, yo seguiría la lógica. Si pensamos que va a haber un cambio de hábitos o de exigencias de clientes hacia lo que da la empresa para poder dar eso diferente, marcha atrás, va a tener que cambiar cosas que van desde el propósito hasta la forma en que se organiza. De nuevo, 100% no. Va a haber propuestas de valor que abandone y unas nuevas que incorpore. En la magia y en la disciplina en la que pueda articular la organización para mantener lo que se seguía pidiendo antes y que ahora se sigue dando y entregar lo nuevo y abandonar lo antiguo, en esa transformación de la organización es donde va a estar la clave. Y yo soy optimista en el sentido de que las organizaciones y las empresas van a entender lo que está pasando y espero que tengan el sentido de urgencia para poderse adaptar a la mayor velocidad.